La agitada situación en Argentina, las complejas y polémicas iniciativas adelantadas por el recién posesionado presidente de extrema derecha Javier Milei continúan generando rechazo, manifestaciones y todo tipo de debates en la opinión pública, tanto del país argentino como en el continente. ¿En qué va la ley Omnibus? ¿Cómo va la implementación del decreto de necesidad y urgencia? ¿En qué consiste? ¿Por qué un protocolo antimanifestaciones frente a la respuesta popular de sectores del pueblo argentino? Bueno, para conocer más a fondo, un poco más sobre toda esta situación, una entrevista con Camila Egaña, docente, militante, periodista y comunicadora popular en Agitación, medio de comunicación de izquierda en Argentina. Camila, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio, y antes de que entremos en materia con el tema que vamos a abordar en el día de hoy, me gustaría que le comentaras a nuestra audiencia acá en Cali, Valle del Cauca, Colombia, quién es Camila Egaña y qué es Agitación. Bueno, mi nombre es Camila, muchas gracias por la invitación. Yo soy docente, enseño en una escuela secundaria y además estudio comunicación social, entonces soy periodista en Agitación, también soy militante de una organización social, y Agitación es un medio de izquierda de Argentina, hecho por jóvenes y para jóvenes, mayoritariamente. Estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter. Lo que hacemos es intentar traer los debates de la izquierda mediante editoriales, también con activismo gráfico, y bueno, tratar de interpelar a la juventud desde distintas, lo que tiene de característico Agitación es que somos jóvenes que venimos de distintas corrientes de la izquierda, algunos militamos o hemos militado en partidos que a lo mejor no se unirían en frentes en la izquierda de nuestro país, pero tratamos de saltar esa barrera, dar ese paso de unidad para que sea lo más amplio posible y para poder interpelar a un público mayor. Camila, para comenzar y a manera de contexto, ¿cómo recibe Milei la situación económica en Argentina? El dólar, la inflación, los salarios, y cómo es la situación actual y por qué de ambas situaciones. Bueno, Milei recibe el gobierno después de la gestión de Alberto Fernández, del Frente de Todos, un frente integrado por distintas fuerzas del peronismo en nuestro país, que es ese movimiento social y partido político tan característico de Argentina y tan difícil de entender por su gran amplitud, que está compuesto por sectores que a veces se identifican con algunas consignas más progresistas, pero que también tienen un montón de componentes de derecha. Entonces, bueno, el gobierno de Alberto Fernández evidentemente hizo una muy mala gestión, todos la pasamos bastante mal en el país, sobre todo los sectores populares. Sin embargo, tiene esta contradicción de que, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri, donde la actividad económica había decaído, se pudo recuperar, remontó, la economía creció durante el gobierno de Alberto Fernández, pero incluso hubo caída del desempleo, o sea, aumentó la cantidad de empleo que había. Habrá que ver después en qué condiciones se da esa ayuda del empleo, porque muchas veces no tiene que ver con empleo formal, ni registrado, ni con derechos laborales, mucha precariedad, mucha flexibilidad, y sin embargo, a pesar de que la economía creció durante el gobierno de Alberto Fernández, el salario cayó. Entonces, bueno, ese crecimiento de la economía no era redistributivo, sino que había gran concentración en manos de unos pocos empresarios y, sumado a eso, una gran inflación. Terminaron con una inflación interanual del 161%. Acá se muestra en este gráfico, que estoy utilizando los gráficos de Mate
que es un observatorio que bueno, justamente estudia la economía y el trabajo de acá de Argentina. Bueno, la inflación de 161%, o sea, superó completamente todo lo que se venía viviendo en Argentina desde 1993 en adelante, este estudio, y realmente eso hacía que la calidad de vida de las personas fuera muy mala, porque el salario no alcanza para nada, porque vas al supermercado y los precios te aumentan todo el tiempo, los servicios, el colectivo, la nafta, el transporte. Entonces el nivel de vida es cada vez más caro, y a pesar de que todos tenemos trabajo, lo que pasa en Argentina es que no nos alcanza el sueldo para vivir. O sea, de hecho, todos tenemos 1, 2, 3 trabajos, hacemos changas, los decimos nosotros, no sé si podría usar esa palabra, que es como tener algún trabajo informal. Por ejemplo, yo soy docente y además hago tatuajes y además vendo cosméticos, no sé. Entonces, en general, vos te encontrás en tu trabajo, en la oficina, en la escuela, en el hospital, con el que vende tuppers, en la que vende ollas, el que vende productos de salud y demás, porque todos tenemos que recurrir a la changa para poder llevar un poquito más a la casa. De esa situación es la que veníamos, y si querés entramos un poquito más al gobierno de Javier Milei, lo que pasó durante el primer tiempo. No sé si tenés alguna pregunta. Pues inicialmente, Camila, me gustaría que de pronto dentro de tu conocimiento nos pudieras explicar a qué crees que se debe este incremento en la inflación, por qué ese repunte como en los últimos años de Alberto Fernández tan grande y tan alto en términos de inflación. Se debe a la mala gestión económica del gobierno de Alberto Fernández, pero sin embargo era una tendencia. La inflación empezó a crecer desde los últimos gobiernos del kirchnerismo, creció durante el gobierno de Mauricio Macri, que estuvo en el medio de los gobiernos peronistas, y siguió creciendo en el gobierno de Alberto Fernández. En particular, el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, son responsables de haber hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de pago de la deuda inflacionario. Por eso nosotros tenemos tanta suba de la inflación. ¿De dónde viene ese acuerdo? Del gobierno de Mauricio Macri, que endeudó a nuestro país con un bono a 100 años por un monto de dinero por el que recibe nuestro país durante la gestión de Macri, que la verdad es que todavía estamos pidiendo explicaciones para saber qué pasó con ese dinero, porque no fue invertido en el país. No hubo más escuelas, más hospitales, mejores rutas, obra pública. No la hubo. Lo que nosotros sabemos acá en Argentina es que se la jugaron. Ese dinero no está. Además, Mauricio Macri y sus secuaces están denunciados en los Panama Papers por lavado de dinero y demás. Entonces, es muy probable que eso se lo hayan llevado del país, así como entró, pidieron el préstamo, no hicieron nada con ese dinero y nos dejaron endeudados a 100 años. Y el gobierno que venía tenía que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que podría haber negociado de una mejor manera para que no la pasáramos tan mal. Decidieron hacer ese acuerdo comprometiéndole a la Argentina a devaluaciones permanentes y a aumento de la inflación y ajuste fiscal. Por eso es que nosotros tenemos tanta inflación. Y lo que se compromete a hacer el gobierno de Javier Milei es disminuir la inflación. Bueno, la propuesta de Milei en campaña era realizar un ajuste fiscal brutal. Él le llamó pasarle la motosierra al Estado, dijo que iba a dinamitar el Banco Central para que Argentina no tuviera más moneda, no tuviera más peso argentino, y que iba a dolarizar.
Y ese gran ajuste que necesitaba para él el Estado lo iba a pagar la casta política. La casta serían los partidos tradicionales, los sindicalistas. Es cierto que en Argentina tenemos un problema de corrupción, quienes llegan a la conducción de los sindicatos, los municipios, las gobernaciones, muchas veces salen denunciados por corrupción o salen millonarios de la gestión, ¿sí? Entonces es algo que en realidad en nuestro país pasa, pero que no es la solución, digamos, no es significativo lo que pueda robarse un concejal o algún intendente para solucionar la crisis en la que está nuestro país. Realmente no pasa por ahí. Camila, ¿qué son la ley ómnibus y el decreto de necesidad y urgencia que ha adelantado Milei desde que asumió la presidencia y cómo estas dos medidas afectan a las clases populares en Argentina? Bueno, Milei desde que llegó al gobierno, para empezar, tuvo una serie de comportamientos hasta desde lo simbólico, ¿no? Bastante extraños o nuevos para la práctica política tradicional de Argentina, como por ejemplo no decidir dar su discurso de asunción del poder en el Congreso, sino que lo hizo afuera, después no dejar entrar a la prensa a determinados actos de gobierno como la asunción, porque era un acto privado, ¿no? Cuando es una situación que hace a lo público. Tiene un montón de gestos completamente distintos a los que estamos acostumbrados y llegó al poder primero con medidas que tomó su ministro de Economía, Luis Caputo, que es el mismo ministro de Economía de Mauricio Macri, que iba contra la casta política, metió en su gobierno a todos los participantes de distintos gobiernos de la historia argentina, como del menemismo, del gobierno de la Rúa, que son quienes nos condujeron a la crisis del 2001, y del macrismo. Entonces, bueno, hay ahí unos personajes en el poder que son bastante polémicos, que se han ido escrachados, que antes en algún momento no podían caminar por la calle y que hoy están nuevamente en el poder. Eso como gesto y eso como idea de las políticas que vienen a implementar. Él decía, vamos a hacer un recorte, le vamos a recortar a la casta. Lo primero que hizo Milei fue devaluar la moneda, más del 50%, generar una gran inflación con eso, y bueno, tomaron algunas medidas económicas que llamaban así de emergencia, que tenía que ver con disminuirle los planes sociales a las personas que lo necesitan, que son quienes les cobran. Tenían que ver también con espérame que te lo estoy buscando porque me lo anoté. Vale. Bueno, no lo estoy... acá está. Reducir los subsidios a la energía y el transporte, aumentar el dólar oficial, que estaba entre los 380 y los 400 pesos, a 800 pesos, o sea, más del 100%. Bueno, reducir las transferencias discrecionales del Estado a las provincias. El Estado Nacional hacía transferencias de dinero a las provincias, por ejemplo, en caso de una crisis, en caso de que la provincia no llegara a pagar sueldos, en caso de distintas situaciones, porque quienes producen en la mayor riqueza en Argentina son obviamente las provincias, todo el territorio nacional que tiene la industria produciendo. Bueno, disminuyó fuertemente la composición del Estado, los ministerios,
muchos ministerios pasaron a ser secretarías, con el recorte presupuestario que eso implica, suspendió la pauta publicitaria, y bueno, y además que tiene que ver con, bueno, les voy a dejar el presupuesto de 2023 cuando sabemos que hubo una inflación del 160%, entonces esos tomaron estas medidas económicas desde el comienzo, después aplicaron un protocolo antipiquetes y después Milei sacó un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, que está previsto en nuestra Constitución, que se puede tomar esa decisión, el presidente tiene esa capacidad, pero sacó un DNU con una cantidad de reformas, como por ejemplo, derogar la ley de alquileres, hacer una reforma laboral por decreto de necesidad y urgencia, no se puede hacer. Una reforma laboral se discute en el Congreso de la Nación. Derogó la ley de tierras, que ahora está permitido que un extranjero compre una cantidad indefinida de territorio argentino, poniendo en riesgo la soberanía nacional, claramente. Permitir que las empresas del Estado se puedan transformar en sociedades anónimas y puedan ser privatizadas, privatizar los clubes de fútbol, todo esto con la excusa de que estamos en una emergencia económica y financiera. ¿En qué soluciona la pobreza de Argentina? Nos preguntamos, que los clubes de fútbol puedan ser privados. Este decreto de necesidad y urgencia claramente tiene nombre y apellido. Cada ley que se deroga o cada permiso que se habilita a los grandes empresarios va beneficiando a cada uno de sus amigos, a quienes le levantaron la campaña, a su socio Mauricio Macri. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de privatizar el fútbol tiene que ver con un favor que le debe a Macri. Después derogó, por ejemplo, los observatorios de precios, derogó todos los límites que había a los precios, entonces básicamente ahora los empresarios pueden poner los precios que quieran. Todo esto lo que provoca es un crecimiento de la inflación. No van a detener la inflación con este tipo de medidas, sino más bien todo lo contrario. Lo que se hace es una licuadora de nuestros salarios, se licúan todo nuestro poder adquisitivo, no nos alcanza para poder comprar. Además, lo que pasa también es que nos empezamos a gastar los ahorros y demás, y lo que ellos planean es esta receta clásica del FMI que dice, bueno, cuando a la gente no le alcance para comprar porque todo está carísimo, entonces van a dejar de comprar y los precios van a tener que bajar. Y eso va a bajar la inflación. Esa receta del Fondo Monetario Internacional no funciona en ningún lado, no funcionó nunca ni va a funcionar. Esas son las primeras medidas de Javier Milei. Inmediatamente después de que saca el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, que fue muy mal recibido por la sociedad, pero que sin embargo no generó tanto descontento como para salir masivamente a la calle. Sí hubo cacerolazos y demás, pero como más en la puerta de casa, en cada barrio. Inmediatamente después saca la ley Ómnibus, que es la ley de bases y puntos de partida para, ¿cómo se llama? Para poner en pie la Argentina, una cuestión así. Ahí te lo leo bien porque tiene un nombre muy gracioso, hace referencia a una ley de Alberdi, que era un liberal, al que Milei hace referencia todo el tiempo, pero que bueno, hace referencia tomando lo que Milei se imagina que Alberdi quiso decir, porque ni siquiera quiso decir eso. La ley Ómnibus se llamaba Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. No tiene una sola medida que beneficie al pueblo. Si querés, te empiezo a comentar lo que
lo que implicaba la ley ómnibus. Sí, de hecho una de las inquietudes que tenía Camila era poder mirar, porque tengo entendido que son más de 600 artículos, la otra vez lo estuvimos comentando previo a este espacio, ¿cierto? Fuera de micrófonos, me lo comentabas. Sí me gustaría que de pronto, pues claramente no vamos a abordar ni siquiera la mitad, pero que sí pronto nos pudieras comentar o nos pudieras ejemplificar, por ejemplo, cuáles son esos artículos polémicos, cuáles son esos artículos que precisamente van en detrimento del pueblo argentino. Bueno, lo que hizo Javier Milei con la ley ómnibus era plantear una reforma del Estado argentino tal y como lo conocemos. Implicaba la destrucción del Estado en un montón de aspectos. La ley de bases tenía originalmente 664 artículos, ¿sí? O sea, una cantidad enorme, y tanto la ley ómnibus como el DNU son larguísimos y derogan cientos de leyes argentinas. Es una desregulación completa, pero se metían con todo lo que te puedas imaginar. Ahora nos metemos un poquito más de lleno en la ley ómnibus, pero justamente algo de lo que yo te comentaba cuando hablábamos por WhatsApp el otro día es que son inabarcables, y eso está pensado a propósito. O sea, son larguísimas, son inmensas, se meten con todos los frentes, o sea, atacan a la educación, atacan a la salud, atacan a los bancos, atacan al fútbol, atacan a la cultura, atacan a todo lo que te puedas imaginar para ocasionar esa fragmentación y esta cuestión de que no se puede abarcar, no se puede, tenés que hacer un frente de todo el país para frenarlo también, tenés que tener discusiones, de repente estamos todos discutiendo si un juez te puede meter a un manicomio o no te puede meter a un manicomio, ¿no? Como esta era una de las propuestas de la ley ómnibus. Entonces, de repente nos tenemos que ir hilando finito, tenemos que meternos en cada uno de los detalles para saber qué significan y para entender las consecuencias de lo que implica, pero es imposible, porque aparte te tenés que hacer un especialista en todos los temas. Entonces, justamente esta era también parte de la estrategia. Tenía 664 artículos que, por ejemplo, al principio, te cuento como lo más polémico primero, Milei quería que le declararan la emergencia en materia financiera, económica, de salud, de educación, en todas las materias que te puedas imaginar, quería que le declararan la emergencia. ¿Por qué? Porque si hay emergencia, el presidente puede tomar determinadas decisiones sin consultar al resto de los poderes del Estado argentino. La segunda parte, que era bastante polémica y que era la que nos preocupaba tanto, era esta voluntad de generar una autocracia, de generar una monarquía. Milei quería reunir en su persona solamente el poder ejecutivo junto con el poder legislativo. Él quería que el Congreso lo habilite para legislar. Y esta voluntad que tenía Milei era que le dieran el permiso de ser también poder legislativo, dictar leyes durante 2 años, con posibilidad de extenderlo 2 años más. El mandato presidencial en Argentina dura 4 años. Él quería estar los 4 años sin hacer funcionar el Congreso. O sea, iba en contra de la República, básicamente, de la división de poderes. Quería tener todo el poder, que decimos en Argentina superpoderes, quería tener todo el poder en una sola persona. Lo que es gravísimo y lo que atenta contra la democracia y contra nuestra Constitución, contra el Estado como lo conocemos. Sin ponerme a defender el Estado burgués, ¿no? Tampoco, pero quiero decir, era para concebir la magnitud de las reformas que se intentaban hacer.
Y otro de los puntos que era también bastante polémico y que era como una de las partes también muy resistidas, era que Milei quería privatizar las empresas del Estado. Entonces, nosotros tenemos empresas de canales de televisión, empresa de satélites, trenes argentinos, YPF, que es la empresa petrolera, tenemos, bueno, aerolíneas argentinas, digo, un montón de empresas que obviamente aportan a la economía y con una propaganda de como es estatal no funciona, es la misma propaganda que tuvimos durante la dictadura genocida y que aplicó un plan económico neoliberal y durante el menemismo, que fue el que nos privatizó las empresas del Estado, con esta cuestión de si lo maneja el Estado es corrupto, si lo maneja el Estado no funciona, y mintiendo, diciendo que son empresas que no son rentables cuando generan ganancias, generan millones de pesos para la economía argentina, bueno, obviamente se las tiene prometidas a sus empresarios amigos. Entonces, bueno, de esto constaba lo más polémico de la ley Ómnibus. ¿Qué pasó? Envió la ley Ómnibus Javier Milei al Congreso y redujeron las comisiones. Entra en el Congreso, funcionan varias comisiones, pasa por distintas comisiones, se debaten las cuestiones, las redujo para que pasara así como un debate express y, bueno, la ley Ómnibus fue aprobada en comisiones con más de 300 artículos. La recortaron bastante. Le pasó la podadora a la ley Ómnibus, acordando con los gobernadores para que sus diputados de distintas provincias se acoplaran, ¿sí? Y le votaran la ley a favor. Contemplemos que Javier Milei tiene, acá hay una imagen de la composición de la Cámara de Diputados en la actualidad. Javier Milei, su fuerza política La Libertad Avanza, tiene 38 diputados solamente. O sea, es una fuerza sumamente minoritaria en el Congreso. Por ende, lo que tuvo que hacer fue pactar con el PRO, que es el partido de Mauricio Macri, estos que están acá en amarillo, y pactar con la UCR, que son aliados, formaron parte del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, de esa manera, con aprietes, con amenazas, él decía antes de que ocurriera la votación, si no me votan la ley, los voy a fundir, les dijo así en medio de comunicación a los gobernadores, la van a pasar mal, mucha amenaza, mucha violencia maneja Javier Milei. Entonces la ley fue aprobada en comisiones y después pasó a la votación en el Congreso. Se aprobó la ley en general con 144 votos a favor y 109 en contra y pasó a votarse artículo por artículo en lo particular. En el momento de la sesión en la Cámara de Diputados, cuando los diputados de Javier Milei vieron que le estaban despedazando la ley porque le votaron las facultades extraordinarias, esa capacidad para reunir el poder ejecutivo y el legislativo en una sola persona, pero el resto de leyes, por ejemplo, las que amenazaban al medio ambiente no se las querían votar, porque, por ejemplo, derogaba la ley de manejo del fuego, la ley de tierras, que implica que se pueda hacer incendios ocasionales y que después con esas tierras las pueda comprar una inmobiliaria. Entonces había muchísima especulación al respecto, estábamos en riesgo de perder nuestros bosques y nuestros humedales. Argentina tiene reserva de acuíferos de humedales con respecto al mundo, entonces era mucho lo que había en juego y lo que había para perder. Y bueno, algunos no estaban dispuestos a votarle todos los artículos de la ley,
no estaban dispuestos a pagar el costo político de las privatizaciones. Entonces se enojaron y levantaron la ley porque dijeron, me la están destruyendo, no me salen las privatizaciones, que parece que era lo que más les importaba, y decidieron levantar la sesión a pesar de que le habían votado las facultades extraordinarias, y con eso la ley volvía a comisión, o sea, volvía a cero. Era como si nunca se hubiera votado. Ok, Camila, y digamos, me comentaste un poco, digamos, la fuerza oficialista y la fuerza, digamos, de las corrientes de derecha neoliberales en Argentina, pero digamos, en cuanto, en cuanto a, en cuanto a la correlación de fuerzas, digamos, de la oposición, digamos, de los partidos o movimientos políticos en los que quizás diferentes expresiones populares de Argentina se puedan ver identificados, digamos, ¿cuál es el panorama? Hay, digamos, chance, por decirlo de alguna manera, de que no pase al menos el grueso de la ley ómnibus nuevamente al ser estudiada, digamos, con digamos, la actuación de esos parlamentarios, digamos, de carácter progresista, popular, si se puede decir. No, la verdad es que con los votos de la oposición no nos alcanzan los votos a las izquierdas o al progresismo para hacerle frente a las leyes de Milei, en general, más allá de la ley ómnibus, porque además hay fuerzas de las provincias que están dispuestos a transar, decimos en Argentina, están dispuestos a negociar. De hecho, parte del peronismo está evaluando y se suma al gobierno de Javier Milei. Tienen algunas figuras. En esto que te decía que el peronismo es tan amplio y que hay sectores de derecha, bueno, eso están de acuerdo. Acá tenemos muchas figuras políticas que pasan de partido a partido, o sea, como que se van pasando, no tienen ningún problema. Son de todas las fuerzas. De hecho, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, fue militante e insurgente en los 70 y después se hizo de derecha, después estuvo aliada al gobierno del radicalismo de la Rúa, y después, cuando le conviene, es peronista, después es de derecha, ahora está con Macri, ahora está con Milei, digo. Eso es algo bastante común. Pero bueno, algo que sucedió con la ley ómnibus es que el gobierno tuvo que retroceder, bajar la ley, volver a foja cero, y inmediatamente después de que pasó eso, Milei cambió su estrategia discursiva, su estrategia comunicacional, y lo que dijo fue que todo esto había sido una prueba para demostrar que la casta política, o sea, los diputados, están dispuestos a traicionar al pueblo, porque supuestamente la ley ómnibus era para beneficiar al pueblo argentino, para darnos más libertades. Entonces, esto demostraba que quienes votaran en contra eran casta, o quienes no le votaran toda la ley completa eran casta y son unos traidores. Y bueno, esto fue toda una estrategia para mostrar, para sacarles las caretas. Obviamente Javier Milei quería que le aprueben la ley, quería las facultades extraordinarias, quería privatizar las empresas del Estado, pero no le salió, y en vez de asumir la derrota, es como que diga, era chiste, y pasaba, pasaba. Entonces, la verdad es que es patético. Hay situaciones, en momentos en que el gobierno de Javier Milei se cae a pedazos porque también son unos incompetentes y porque les falta experiencia en la política, porque hay gente que, no sé, por ejemplo, hay ministerios donde todavía falta que completen los cargos, porque así es, porque no sé, no encontrarán a la gente adecuada, no tendrán gente de confianza, no sé por qué, pero realmente
son un mamarracho en algunos términos. No pasó la ley ómnibus e inmediatamente dijeron, ¿saben qué? No la vamos a volver a presentar porque la ley que nosotros presentemos, ustedes no nos la van a votar a favor, así que la bajamos. Y todo esto fue una prueba para mostrarle al pueblo que ustedes son todos trastas. Inmediatamente se rechazó la ley ómnibus, Milei comenzó a armar listas negras, escrachando a quienes habían votado en contra o a quienes habían votado en general a favor y después se le dieron vuelta en la votación en particular. Incluso escrachó, incluyendo a sus colaboradores y a miembros de su partido en estas listas negras. También tiene una característica del gobierno de Milei que viene con muchísima violencia política. Esto no, si bien venía creciendo la violencia política en Argentina, no eran los términos en los que se llevaban a cabo los debates. Hay mucha expresión de deseo de exterminio o eliminación física del otro, tanto por las redes sociales como físicamente. Entiendo, Camila. Te hago una pregunta. ¿Quiere decir que ya la ley ómnibus no vuelve al estudio por comisiones, sino que ya la retiró definitivamente, o sí vuelve al estudio general? Lo que dicen por ahora, lo que pasa es que también son tan improvisados, que hacen una cosa de un momento para otro. De hecho, con la ley pasó, que era como, la votan el martes, no, mentira, la votan el miércoles, no, la votan el jueves. La ley fue retirada, no la van a volver a presentar, al menos por ahora eso es lo que dicen. Todavía tenemos el DNU, que tiene un montón de artículos, que tiene una reforma laboral. Otra cosa que quería hacer Milei era reformar el sistema electoral. Eso no se puede hacer por DNU en nuestro país. Reformaba parte de la Constitución, reformaba el Código Penal, digo, cuestiones que no son competencia del presidente. La ley ómnibus por ahora quedó en la nada, en el aire, pero tenemos aún el decreto de necesidad y urgencia y tenemos el protocolo antipiquetes. Y calculamos, lo que dicen, ellos decían, si no me votan la ley, si no la aprueban, la van a pasar peor, va a ser peor para ustedes, se las voy a hacer pasar mal y el ajuste será peor. Entonces calculamos que van a ir metiendo tal vez algunas de las medidas que incluía la ley ómnibus así, a la fuerza, por decreto. Aún eso está por ver. Ok, Camila. Acá en Colombia, digamos, la información, o digamos más bien, quienes sienten afinidad con Milei y con sus políticas y digamos, opinan a propósito del tema que está pasando en Argentina, hablan de que es necesario o de que es coherente de que un país, digamos, con problemas económicos de orden público, ¿cierto? Como la deuda pública, lo que nos comentaste con el FMI, la inflación, etcétera, es coherente o es una solución pertinente el recorte al gasto público, el quitar, digamos, una cantidad de subsidios y una serie de derechos públicos que en Argentina sabemos que, a diferencia de Colombia, han sido garantizados por el Estado. Aquí en Colombia, digamos, hay una concepción distinta de todos esos derechos, de todos esos servicios, los cuales son de orden privado, están en manos de privados y por lo general toca pagar por ellos. ¿Qué opinión te respecta tú, digamos, este argumento de parte de la oposición? ¿Es realmente la solución para una situación económica como la de Argentina hacer un gasto público, digamos, o hacer un recorte al gasto público, quitar todos estos subsidios, privatizar empresas, etcétera? Sí, nosotros sabemos que en Argentina el gobierno que ganara iba a venir con un gran ajuste porque, bueno,
está este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con estos compromisos de pago de la deuda, que obviamente para nosotros es una deuda fraudulenta, no tenemos explicaciones de qué sucedió con ese dinero, y sabemos que el Fondo Internacional le prestó dinero a un gobierno sumamente irresponsable y que además creemos que no, bueno, por lo menos desde algunos sectores de la izquierda creemos que esa deuda no debería ser pagada, porque ya sabemos los mecanismos de extorsión que tiene el Fondo Monetario Internacional. Sí es cierto que se venía el gobierno que viniera con ajustes, pero sin embargo puede haber medidas de gradualidad. Este shock económico que están aplicando es sumamente nocivo para el pueblo y sabemos que quienes lo pagan son los que menos tenemos. Hoy escuchaba a un economista argentino decir que estas políticas de Javier Milei, tan liberal, libertario, que se dice, constituyen una expropiación del ingreso. Están haciendo directamente una transferencia del ingreso de las clases populares y las clases medias a los sectores concentrados de la economía y el Fondo Monetario Internacional. Eso es claro. Después, claramente yo no tengo la solución, pero sí entiendo que hay medidas que se pueden tomar, como algunos impuestos o retenciones al campo, la producción de energía. Digo, si sos un país que tiene tantos problemas económicos, ¿cómo vas a vender las empresas del Estado que te dan ganancias? Hay un plan de desmantelamiento del Estado, entonces tiene que ver más con eso lo que hace Milei que con la resolución de la crisis. De hecho, Javier Milei subió el dólar a 800 pesos, como te comentaba, devaluó nuestra moneda. Gracias a las políticas de Javier Milei, mira, acá tengo un gráfico, nuestra economía argentina, desde el 2004 hasta el 2015, era una economía que iba más o menos en línea con el crecimiento del salario, ¿sí? Crecía la economía, crecía el salario, más o menos. Después de eso, a partir del 2015, se separa ese crecimiento y cuando crece la economía, no crece el salario. De hecho, el salario decrece. Tenemos un salto inflacionario al 211%. La inflación en el primer mes de gobierno de Javier Milei fue del 25%. En enero, hoy salió el dato de la inflación de enero, fue del 20%. Nosotros veníamos teniendo inflación del 6, el 7, el 8 por mes, el 12. Subió más del doble de lo que había en noviembre. En su primer mes de gobierno, el gobierno que venía a bajar la inflación. Una caída inédita del salario real, nunca había estado tan bajo el salario. Mirá, acá te mostré este cuadro, se ve claramente la curva, cómo se mantenía. Esto es julio de este año, noviembre de este año, bajó un 24%, o sea, se perdió un cuarto del salario en 5 meses. Y la caída del salario durante el primer mes de mandato de Javier Milei es del 13,7%. Es una caída enorme. Obviamente implica una gran caída del poder adquisitivo y una baja de la calidad de vida. El salario que venía cayendo bajó un 21% por debajo de la canasta de pobreza, de la línea de pobreza. O sea,
lo que está haciendo Milei en la economía es un destrozo. Nos aumentaron los combustibles un 83%. Llevamos en 2 meses de gobierno de Javier Milei 3 subas de combustible. Un país que produce combustible. Nos aumentó la nafta 3 veces. Con el impacto que eso tiene en la industria, en la producción, no solamente en los hogares. Aumentó la carne, un país productor de carne. Aumentó las tarifas. Tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional más del 200% de las tarifas. Aumentó el transporte, recortó el gasto público en un 37% en enero, y dentro de esa cuenta recortó 43% las jubilaciones, 41% los programas sociales, 70% la obra pública ha sido eliminada. O sea, para que veamos más o menos las dimensiones de el impacto que tiene la economía del gobierno de Javier Milei. El Fondo Monetario Internacional dice, a través de sus representantes para Latinoamérica, que a Milei se le ha ido la mano, que se pasó por 3 puntos del recorte de PBI que tenía que hacer, y que para el Fondo Monetario Internacional la dolarización es inviable. Entonces, estamos en una situación en la que no salimos de la crisis, no solamente nos salimos, sino que la crisis se hace cada vez más grave. Esa es la situación actual. Camila, ¿crees que este cambio drástico entre la concepción política de lo privado y lo público en tan poco tiempo en un país donde el Estado ha sido fuerte y garante de muchos derechos en Argentina puede explicar las rápidas consecuencias negativas en tan poco tiempo de la presidencia de Milei? Un comentario sobre esto que mencionás de la intervención del Estado en la economía. En Argentina no paga todo el Estado. El Estado tiene empresas que generan ganancias, obviamente la ciudadanía paga impuestos y con eso se hacen las cosas que se hacen, pero también hay como una cuestión, una imagen que ha intentado instalar la derecha, que es que en Argentina todos vivimos del Estado. No, la verdad es que no vivimos del Estado. De hecho, en Argentina existen los planes sociales, estas ayudas del Estado, que en realidad son cambio a través de trabajo. O sea, alguien trabaja, no sé, por ejemplo, en un comedor y recibe un plan potenciar trabajo, que es una miseria de dinero. Todos estos gastos que llama Milei del Estado, que se cree que son innecesarios, como por ejemplo sostener el CONICET, que es nuestra no sé la palabra, nuestro ente científico, podría decir. No son gastos, primero son inversiones, y segundo, representan en el Producto Bruto Interno porcentajes muy chicos de dinero. De hecho, podrían recortar el porcentaje que, o sea, es una elección política, ¿no? ¿Por qué no recortan lo que representa la deuda en vez de dejarnos sin ciencia y tecnología? Tiene que ver con voluntades políticas. Y, no sé, llegó Milei al gobierno y se jactaba de que eliminó el presupuesto para Medialuna. Eso no soluciona la crisis. El presupuesto para medialunas de la Casa de Gobierno. Eso, ¿cuánto habrán gastado en medialunas? 2.000 pesos, no sé nada, ¿entendés? Como, no tiene, es todo circo, no significa que el presidente coma medialunas o no coma medialunas, no le hace a la economía argentina, realmente. Tiene que ver con una cuestión de gestos, pero bueno, él venía contra la casta, no le ha tocado el sueldo a los jueces que cobran millones, no le ha tocado el sueldo a los diputados y senadores que cobran millones, no le ha cobrado más impuestos a los
a las grandes fortunas, a los grandes empresarios, a los grandes terratenientes, ha disminuido las retenciones en algunos sectores, eliminó el impuesto a los autos y embarcaciones de lujo, pero los que vamos en colectivo, en bondi, le decimos en Argentina, pagamos el doble o el triple el pasaje. Digo, lo terminó pagando todo el ajuste del pueblo, no lo paga la casta. Sí, como suele suceder por lo general en la mayoría de gobiernos o con candidatos de carácter neoliberal, que por lo general cuando vienen con ese discurso, más que todo ahorita la banderita de la libertad, por lo general de reducir el Estado a lo más mínimo, pues por lo general vienen todo este tipo de consecuencias económicas. Camila, para ir cerrando, ya como entrando en el último momento del espacio, el pueblo argentino, sectores populares del país salieron a las calles a manifestarse desde el 24 de enero. La ministra Patricia Bullrich también, y también digamos Milei y parte del gobierno argentino hablaban de un protocolo antipiquetes y un protocolo antiprotestas. ¿Cómo se llevaron a cabo esta jornada de manifestaciones? ¿En qué, digamos, cuánto tiempo transcurrió? ¿En qué van, digamos, esas manifestaciones hoy en día? ¿Y cómo se implementó dicho protocolo? Bueno, para empezar, el protocolo lo lanzaron antes de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, que es una jornada de manifestación en Argentina en conmemoración del 20 de diciembre de 2001, cuando De la Rúa, que era nuestro presidente en ese momento, se fue volando del gobierno en un helicóptero, abandonando la casa de gobierno, que no podía ni salir a la calle, de la gran crisis política y económica que había generado. Producto de esas manifestaciones de ese diciembre de 2001, en el que hubo saqueos, organización popular, movimientos piqueteros en la calle y demás, hubo muertos. Entonces es una fecha que en Argentina se conmemora, y se conmemora en la calle. Nosotros somos un país bastante movimentista y tenemos organizaciones piqueteras, salimos a la calle. Entonces, en ese marco, saca Patricia Bullrich como una provocación este protocolo antipiquete. Luego, Javier Milei saca el DNU tan antidemocrático que te comentaba. Entonces, la gente salió masivamente haciendo cacerolazos a la calle, como en aquellas jornadas del 2001, pero no tan radicalizada la población. Y producto de estas movilizaciones masivas contra el DNU y el protocolo antipiquetes, la gente pidió a las centrales obreras un paro nacional. Ese paro nacional ocurrió el 24 de enero de manera sumamente pacífica, sin problemas, pero ahí nos encontramos, por ejemplo, a la policía cortando las calles de las ciudades para que los manifestantes no cortemos la calle. Totalmente ridículo, ¿no? Y durante el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso, que se dio ahora a principios de febrero, los primeros días de febrero, hubo manifestaciones masivas, populares, estuvieron los partidos de izquierda, estuvieron los sectores del sindicalismo combativo, pero lo más importante es que se conformaron asambleas barriales, ¿sí? Asambleas culturales de cada sector en todo el país, se organizaron los médicos por los derechos que les tocaban, se organizaron los colectivos de abogados, se organizaron los maestros, se organizaron las personas que trabajan en comedores, en merenderos. Se organizó cada sector porque a todos los sectores nos tocaban, los músicos, los artistas, los actores, los trabajadores de la cultura. Era impresionante cómo arrasaba esta ley con todos nuestros derechos y con la vida como la conocemos. Entonces, cada sector en todas las ciudades del país salió masivamente a la calle, excepto el peronismo, que
están muy cómodos mirando desde la tele, al parecer, y las centrales obreras, a quienes les exigimos que convoquen a un paro nacional. Patricia Bullrich implementó el protocolo antipiquetes y este protocolo es bastante antidemocrático. De hecho, ha recibido hasta vino la ONU a retarla a Patricia Bullrich, nuestra ministra de Seguridad, y hoy fue denunciada en la justicia argentina, y hoy tuvo que asistir a una audiencia para defender su ley de antiprotesta. Pero bueno, lo que implica es que, por ejemplo, las fuerzas de seguridad puedan intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos del tránsito y consideran que protestar es un delito y le dejan intervenir si hay delito en flagrancia a las fuerzas de seguridad. ¿Qué significa? Que si un policía ve que están cometiendo un delito, en este caso sería el delito de protestar, que es un derecho, puede actuar. Entonces, lo que hace es, primero, darle muchísimo poder a las fuerzas de seguridad para que cometan lo que ellos llaman excesos, ¿sí? Para que repriman a diestra y siniestra, y además le quitan la responsabilidad política a quienes tienen que dirigir esos operativos de seguridad. Entonces, meten, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad a jurisdicciones, como por ejemplo a la Policía Federal, a intervenir en jurisdicciones que no les competen, o sea, pueden salir de su zona de competencia, no se permiten manifestaciones en estaciones de trenes y demás. De hecho, se revisa que no haya pasajeros que vayan con las caras tapadas o distintas formas de no ser reconocidos. Bueno, se le aplica penas de cárcel a quienes se manifiesten, o sea, efectivamente criminalizan la protesta, no se permite menores, tampoco, por ejemplo, bueno, algo que era muy polémico, era que la ley Ómnibus hablaba de que se consideraba que más de 3 personas reunidas era una manifestación en la calle y que ahí, bueno, se podían meter presos. Entonces, digo, era como aplicar un estado de sitio, o sea, era como vivir en dictadura. Después lo cambiaron a más de 30 personas, pero, qué sé yo, digo, se presta para que las fuerzas de seguridad actúen de la manera que les da la gana y que sabemos que lo hacen. Este protocolo está vigente, pero bueno, fue muchas veces el pueblo salió a la calle y vencimos el protocolo por momentos, pero también ocurre que, por ejemplo, en las jornadas en las que se trataba la ley Ómnibus en el Congreso, justamente este protocolo es para evitar la interrupción del tránsito. Sin embargo, había manifestantes en la plaza del Congreso y la policía se subía con motos a dispararle con balas de goma encima de la vereda a los manifestantes. Entonces, ¿era o no era para liberar el tránsito? ¿Cómo libera el tránsito? La policía reprimiendo arriba de la vereda, tirándole gas lacrimógeno y balas de goma a la gente que está caminando en una plaza, ¿no? Otra cosa que pasó en estas jornadas, mientras se trataba la ley Ómnibus en el Congreso, fue la represión a periodistas. Hubo decenas de periodistas heridos con balas de goma, heridos producto de los gases lacrimógenos. Utilizó el gobierno un nuevo gas lacrimógeno que produce quemaduras en la piel. No sabemos cuáles son los componentes. Le tocó a los médicos recibir muchísimas
heridos de quemaduras. Entonces, hay una nueva característica en la represión, en la protesta. También, por ejemplo, en Mendoza, en la provincia en la que yo vivo, un compañero fue detenido por participar de una manifestación y fue enjuiciado y condenado a casi 3 años de prisión está en libertad, pero digo, efectivamente protestar es un delito en vez de un derecho constitucional y en línea con lo que dicen los tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Entonces, bueno, también eso, para destacar que viene todo este plan de ajuste, no pasa sin palos y balas, y que estamos enfrentando una situación que es bastante antidemocrática, se pone la democracia en suspenso y nada, de repente durante las jornadas de manifestaciones puede ser una persona que está caminando por la calle, un manifestante o un periodista que está trabajando, cubriendo un acto público, y la policía te detiene, te pega o te mete un balazo. La verdad es que eso se dio en la historia argentina, pero en determinados momentos que nos remontan a lo más oscuro, nos remontan a la represión de 2001 donde hubo muertos, nos remontan a la dictadura, nos remontan a prácticas que tienen que ver con los momentos menos democráticos de la historia argentina. Sí, claramente es un gobierno de un carácter bastante antipopular por todos lados, no solamente digamos por todo lo que nos habla de las normas, las reformas, las iniciativas que está llevando totalmente en detrimento de las clases populares, de lo público, sino que realmente preocupante el tinte dictatorial que tienen también para, digamos, darle manejo a la oposición en Argentina. Por último, Camila, ¿cuáles son los retos de la Argentina organizada, los partidos de las izquierdas y movimientos populares para hacerle frente a la situación? ¿Cómo lees una posible respuesta y comportamiento de ahora en adelante del gobierno argentino? Y yo creo que en este escenario, a ver, el gobierno peronista terminó su gestión con muy mala imagen y completamente destruidos por fuera, entonces la oposición más fuerte no tiene ni siquiera dirección. Y por ahí es un momento para las izquierdas para aprovechar esa crisis que tiene el peronismo, disputar compañeros, disputar la dirección de la oposición o por lo menos de las acciones que se van dando, así como ir ganando terreno. Y creo que, bueno, el desafío que tenemos es organizarnos como clase, llamar a un paro general, seguir organizándonos en las asambleas culturales, las asambleas barriales y demás, en los espacios de trabajo. También lo que pasa es que tenemos muchísimo trabajo informal, entonces también es complicado, pero bueno, en los espacios en los que se pueda participar y intentar, ahora lo que nos queda es derogar este protocolo antipiquetes y antidemocrático y derogar el decreto de necesidad y urgencia que nos complican la vida, realmente, nos complican la vida y nos hacen pasarla peor. El resto no se sabe aún qué pasará porque el gobierno de Javier Milei no terminamos de entender si llega a término, si no llega, qué pasa con eso. Pero bueno, porque también es un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que eso, falta mucha organización y un paro general. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Muchísimas gracias a Camila Egaña, docente, militante, periodista y comunicadora popular del medio de izquierda Agitación en Argentina desde Mendoza. Muchísimas gracias por su tiempo y espacio para poder conocer más a fondo toda esta situación y por supuesto que seguiremos atento a todo lo que se siga desenvolviendo en Argentina
para poder seguir trayendo en la medida de lo posible información de primera mano y conocer más de cerca toda la problemática, toda la situación en Argentina. Muchísimas gracias también a la audiencia por su sintonía en este espacio y, como es costumbre, ofrecerle disculpas por algunas fallas técnicas que se presentan debido a la distancia. Como también es costumbre, envío un saludo, un fuerte abrazo y todo mi apoyo al pueblo argentino que hoy se moviliza y que resiste frente a las políticas neoliberales, privatizadoras y antidemocráticas que ha adelantado Javier Milei y su gobierno desde que asumió la presidencia.